los ecos de su voz, Gabriel García Márquez vive. Bueno, maestro Gabriel García Márquez, muchas gracias por estar aquí en la emisora, por regalarnos unos minutos para la emisora HJCK, de la cual usted ha sido miembro desde siempre. Fundador. Miembro fundador. Bueno, esa era una pregunta que de pronto, si usted nos quisiera contar, ¿cómo fue ese tiempo en que usted colaboraba en la emisora? Usted era muy joven, ¿y cómo eran estas colaboraciones? Bueno, primero, todo el mundo era joven. Y fue cuando Álvaro Castaño y Gloria se embarcaron en la aventura de hacer una cosa que se llamaba la emisora de los intelectuales. En la época del porro y de los grandes boleros, decidieron hacer una emisora donde solo se transmitiría música clásica y se hablaría solo de temas culturales. No hay que decir nada más, solo con darse cuenta de que 40 años después todavía siguen haciendo lo mismo y lo siguen haciendo muy bien, para darse cuenta lo acertada que era la idea. Ahora, ¿cómo caí yo en eso? Por lo mismo que he caído en tantas trampas eternas, por la amistad. Álvaro Castaño y Gloria eran amigos míos a través de Álvaro Mutis y Gonzalo Mayarino. Entonces Álvaro Mutis me los presentó y fue una especie de amor a primera vista. Desde entonces no hemos dejado de tener comunicación. Y la colaboración en ese momento era mucho más espontánea. Que ahora me refiero a la colaboración, porque a toda hora, de día y de noche, en las fiestas donde estuviéramos, estábamos inventando cosas para la emisora. Y como era una pandilla en la cual había nombres que ya son descomunales en este país: Jorge Zalamea, Eduardo Zalamea, los grandes poetas de Piedra y Cielo, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, etcétera, etcétera. Yo era el Benjamín, aunque no demasiado Benjamín. La diferencia no es muy grande, pero era más que todo el Benjamín en el sentido de que acababa de llegar de la costa y empezaba a hacer empecé a hacer la universidad y mis primeros pininos en el periodismo, como crítico de cine y como reportero. Entonces inventábamos, siempre había que inventar, como era la radio, había que inventar cosas originales y nuevas sobre la cual pudieran hablar grandes nombres. Y así empezó todo. Después el maestro Gabriel García Márquez me enviaba unos escritos a la emisora desde Caracas. Sí, eso fue... En el 59. Sí. Yo me fui a Europa en 1955. Y existía un programa que era la carta de París, la carta de Roma. Mientras estuve en Europa, yo no tenía tiempo de nada distinto que de sobrevivir en los horrores de la vida cotidiana sin ningún ingreso. Pero cuando venía de regreso, y eso ya era menos del 59, era 57 y 58. Y entonces sí estuve en condiciones de mandarle la carta de Caracas. Y esta fue, pero es que había muchas cosas, porque por ejemplo, yo recuerdo que tengo una larga charla sobre la camisa del hombre feliz. Recuerdo, eran grandes charlas
que se organizaban. Y después, es una cosa que fue otra gran idea, que fue archivar las voces, poner a los autores a decir sus propias cosas. Yo debo tener 2 discos en la emisora. Y en fin, eso es... Bueno, maestro, saltemos 40 años después. Y ahora usted llega a la Bogotá de su niñez, la Bogotá de su juventud, de su periodismo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve esa Bogotá de 1990? Los lectores del General en su laberinto dicen que yo no quiero a Bogotá porque Bolívar no la quería. No es cierto que yo no la quiera, ni es cierto que no la quería Bolívar. Lo que pasa es que mi libro ocurre en un momento en que Bolívar está en un estado de depresión y de derrota terrible y con una gran desilusión. Él amó tanto a Bogotá que nunca pensó que la capital de ese inmenso mundo con que él soñaba, nunca pensó que fuera Caracas. Siempre quiso que fuera Bogotá. Fue feliz en Bogotá. Además, me pongo a pensar que la Bogotá de ese momento debía ser una cosa verdaderamente maravillosa. Porque cuando yo volví a estudiar, en 1942-43, era todavía una magnífica ciudad, pequeña, humana, que realmente empezaba en la Plaza de Bolívar y terminaba en San Diego. Cuando yo pienso en esa Bogotá, lo que siento es una inmensa nostalgia de los grandes momentos que viví. Yo me formé aquí, primero como estudiante y después como periodista. Yo llegué al Espectador y fui corresponsal del Espectador y permanentemente vinculado al HJCK. Una ciudad era entonces completamente distinta a la que es hoy. Hoy es una ciudad horrible, como son todas las ciudades del mundo. Ya no se puede vivir entre tantos automóviles, entre tanta contaminación. Eso es muy distinto de decir que no quiero a Bogotá. Pero te cuento una anécdota, para que entiendas qué es lo que yo llamo la nostalgia. Cuando yo era estudiante, un poco antes de la vinculación, antes de la fundación de la HJCK, aquí había un café que se llamaba El Molino, que estaba exactamente en la esquina de la avenida Jiménez y la carrera 7ª. ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde estuvo el tiempo hasta hace poco? Entonces, era un lugar de reunión de artistas, escritores, intelectuales, presididos por León de Greiff, lo que fue después el café automático. Entonces yo era un joven estudiante enloquecido por la fiebre de la poesía. Iba al Molino a ver de lejos a esa mesa presidida por el maestro León de Greiff. Y ellos comían unas empanaditas deliciosas que vendían ahí. Y yo nunca tenía dinero. Vamos a seguir dando un poco, vamos a seguir girando un poquito. Tengo que estar ahí a las 6, tengo un cuarto de hora. ¿Vendían unas empanadas? ¿De qué eran las empanadas? Empanadas de maíz con carne dentro. Pero debían ser como todas, pero la anécdota misma te va a explicar por qué te la estoy contando tantos años después. Yo muy pocas veces tenía para pedir empanadas. A veces levantaba uno para el tinto, que valía 5 centavos. Y el sueño de mi vida no era crecer y estar en el Molino con León de Greiff, con Eduardo Zalamea, con Jorge Zalamea. El sueño de mi vida era crecer para poder comerme todas las empanadas del Molino que quisiera.
Y cuando volví y lo pude hacer, ya no solo no había empanadas, ya no existía el molino. O sea, bien, entonces esa pequeña anécdota podía repetirte 5.000, que sumadas hacen tal inmensa cantidad de nostalgia, que es absolutamente imposible que uno, cuando se acuerda de Bogotá, no se acuerde de esa época y no de la Bogotá de ahora. Maestro, gracias por tocarme el tema de la poesía y de los poetas colombianos, porque su obra en general, yo no sé, usted sí está de acuerdo en que es un gran poema, y mucha gente lo ha dicho que los mismos 100 años de soledad es un gran poema y su obra es un poema. Sí. Háblenos de los poetas que usted quiere y de los poetas que han quedado ahí y los nuevos y de la poesía. Yo trato siempre de no hablar de otros escritores, no por los que me acuerdo, sino por los que se me pueden olvidar en una conversación así inmediata. Pero te puedo decir que mi formación es esencialmente poética. Yo empecé como lector de poesía. Cuando yo estaba en el bachillerato, podía recordar de memoria enormes cantidades de poesía de el siglo de oro, de esas que no se olvidan, lo que se aprende en esa edad no se olvida nunca más. Y la poesía colombiana, yo tenía reservas con la poesía colombiana en esa época, porque el gran poeta de ese momento era Guillermo Valencia, y a mí no me gustaba, y no me atrevía a decirlo, porque me hubieran lapidado desde el profesor de literatura hasta todo el mundo. Es decir, Guillermo Valencia, en ese sentido, era como soy yo ahora, cargando esa cruz. Y me imagino que a mí me sucedía lo que le sucede a tantos muchachos ahora en la escuela, que los obligan a leer mis libros. Y cuando los encuentro me dicen, maestro, yo quiero reconocer, dicen, yo no leo sus libros. Y usted no imagina el odio que yo le he tenido porque me hacían leer sus libros a la fuerza cuando estaba en el bachillerato. Entonces yo tengo que contentarlos y tratar de que los vuelvan a leer. Y entonces con Valencia me sucedía eso. Y yo creí que estaba equivocado, y de pronto encontré una voz que coincidió conmigo y que me justificó toda mi posición, que fue la voz de Eduardo Carranza, que cuando dirigía el suplemento literario del Tiempo publicó una nota maestra que se llamaba Bardolatría, y decía, no destruía Valencia, pero lo ponía en su puesto. Y entonces nació para mí uno de los grandes cultos de mi vida, que fue el culto de Piedra y Cielo. Eso eran los muchachos jóvenes, cabezados por Carranza y por Jorge Rojas, que empezaron a revolucionar la poesía en ese momento. Para mí fue como una revelación. Fue verdaderamente el hallazgo del universo poético. Me enfermé de eso, yo no pensaba sino en eso, en leer la poesía. Ahora, lo que es curioso es que nunca pensé en ser yo poeta en verso yo también, sino que siempre me sentí narrador. Pero me di cuenta, afortunadamente a tiempo, que lo que sucede con la poesía es que informa sobre todas las artes. Una persona que conoce la poesía, que siente la poesía, que sabe lo que es la poesía, tiene ya información sobre la pintura, música, literatura, en cualquiera de sus géneros. Y yo, queriendo ser narrador y ya siendo narrador, siempre me di cuenta que no hay recursos literarios mejores aún en la narración que la poesía. El problema es que el manejo de la poesía en la prosa es mucho más difícil, para no ser poemas en prosa que son peligrosísimos. Pero entonces lo que tú me decías, en realidad,
es que yo sí siento que mis trabajos de novela son trabajos esencialmente poéticos. Y entonces, date cuenta, los grandes poetas amados son los grandes poetas del siglo de oro: Góngora, Quevedo, Garcilaso, Lope, que te digo, me los conocía de memoria. Después, la gente de Piedra y Cielo. Y ese es el sustento básico de toda mi obra. Después sí empecé a estudiar la literatura ya concienzudamente y con el desorden de los autodidactas. Pero nunca me aparté de ella. Bueno, entonces, como eran esas primeras obras, ¿cuándo leyó La María por primera vez? Me sucedió lo mismo que estábamos hablando. ¿Te obligaron? Que me obligaron a leerla. Y bueno, la leí mal y me saltaba cosas y la calentaba un poquito por si preguntaban en el examen, etc. Pero después, ya en 1959 debió ser, escribí un artículo que hizo mucho ruido en su momento, que se llamaba La literatura colombiana, un fraude a la nación. Volví a leer La María para poder escribir eso, porque yo decía que aquí en novela, por ejemplo, no había un torrente continuo, sino que cada 100 años o cada 50 años aparecía una novela que se mantenía en el centro hasta que aparecía otra, y ya no eran dos, sino que la una se imponía sobre la otra, una especie de guerra de generaciones. Y yo me preguntaba en ese artículo cuál iba a ser la tercera novela. Y no se sospechaba que era una suya. Ángel Rama lo redujo después a una frase que es mucho más linda, que dice que la novela colombiana no avanza por evolución, sino por demolición y sustitución. Entonces, en ese momento leí La María conscientemente y me sorprendió muchísimo. Ya tenía yo avanzados conocimientos técnicos de la novela y suficiente sensibilidad y suficiente experiencia. Ya tenía publicada La hojarasca, tenía escrito El coronel no tiene quien le escriba. Me sorprendió que Jorge Isaac no era como me pareció, como yo, con la idea que yo traía, de que era un intuitivo y un inspirado, y de pronto tuvo un drama en su vida que lo resolvió novelizándolo. No, era un escritor muy consciente. Pero aún eso no profundicé mucho, no me di cuenta. Y hace poco, porque de pronto me cayó en las manos y digo, ¿qué será esto? Y sin leerla dije, voy a hacer La María en televisión. Primero, porque me interesa mucho la televisión como medio. Es decir, mis libros tienen una gran circulación. Pero en una sola noche, un episodio de uno puede superar en 2.000, 3.000 veces la venta de un libro. En una sola noche. Entonces pensé, qué bueno empezar a llevar la buena literatura colombiana a través de la televisión. ¿Cómo vamos a telenovelizarla? Y antes de leer otra vez La María, me comprometí a hacerla, porque me daba cuenta que disponía de los recursos técnicos y poéticos, si tú quieres, para hacer un trabajo decoroso. Y cuando me metí en aquello, me encontré que el asunto no era así, que es realmente una gran novela romántica, hecha concienzudamente por un gran escritor, y que estoy seguro que quienes la vean en televisión van a salir corriendo a leerla. Es al revés. No es que se van a conformar con la televisión para no tener que leerla, van a salir a leerla. No me pregunten más de la María, porque todavía no sé. Bueno,
Entonces hay otro acontecimiento cultural que está ocurriendo en estos días, no solo en Colombia, sino en América Latina y en esta región, que usted lo sabe, son los 500 años del descubrimiento de Cristóbal Colón. Bueno, Gabriel García Márquez, ¿qué celebraría ahora, en esta época? Yo digo, se van a cumplir 500 años de la llegada de Colón a América. Pero yo le digo a mis amigos españoles, entre broma y de veras, pero más de veras que en broma, ¿qué es el descubrimiento más a descubrir si todavía no nos han descubierto? Lo que se va a saber en este quinto centenario es precisamente eso. Con estos largos y complicados preparativos y todos los proyectos que se están llevando a cabo para celebrar el quinto centenario, lo que se está poniendo en evidencia es que no nos conocen y que el gran problema nuestro es que Europa no nos conoce. Europa trata y aspira a que seamos como son ellos. No entienden que nosotros queramos ser de otra manera. No entiende, como dijo Bolívar en su tiempo, que deben dejarnos hacer tranquilos nuestra Edad Media. Ellos han necesitado 2000 años para ser lo que son y quieren que a nosotros seamos así en 170 años y que tengamos ese grado de civilización y de madurez. Que seamos así como, así de cultos, de... Distintos, que no pueden entender es que seamos distintos de ellos. Entonces yo creo que para lo que va a servir el quinto centenario es para que los europeos nos den permiso, con todas las comillas que tú quieras, a que seamos nosotros mismos, a que nos descubramos nosotros mismos y les digamos a ellos cómo deben hacer para descubrirnos de veras. Pero entonces ahí no se metería... Sí, yo creo que la celebración va a ser eso. Lo que vamos a celebrar es que al fin podamos encontrarnos a nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos. Ahora sí me quedo. Los ecos de su voz, Gabriel García Márquez vive. Una alianza entre la HJCK y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Cultura Bogotá, la diversidad que nos une.